pastor Pepe en la red. En Mateo 28, verdaderamente ha resucitado. Y vamos a leer hoy día del versículo 1 al versículo 20. Como parte de la serie de El Reino Revelado. Y leemos: pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el Señor bendice su palabra. Queremos hacer varias observaciones en este capítulo 28. Primero queremos hacer la observación de quiénes fueron los que vinieron a ver el sepulcro. Y dice en el versículo primero: María Magdalena y la otra María. ¿Quiénes eran María Magdalena y la otra María? Mujeres, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Con el tema
en el judaísmo antiguo, la cultura general, no solamente en el judaísmo antiguo, sino por cultura general, el testimonio de la mujer era sin valor. Algo muy importante. Y vamos a tomar una nota aclaratoria aquí, porque cuando habla de María Magdalena y la otra María, no está hablando de la madre de la otra María, no está hablando necesariamente, no está hablando de la madre de Jesús, se refiere posiblemente a la madre de Santiago y José, posiblemente la esposa de Cleofas, en el Evangelio según San Juan. Muy bien, sigue habiendo aclarado aquí. Continuamos. Lo próximo que vemos aquí es el ángel del Señor. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la tierra y se sentó sobre ella. Y en el judaísmo antiguo se creía que los ángeles eran de fuego. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, si no lo recuerdan, había un hombre llamado Manoa. ¿Recuerdan Manoa? Manoa era el papá de Sansón. ¿Y cuál fue el encuentro que tuvo Manoa? Manoa tuvo un encuentro con un ángel del Señor, pero era una aparición del Señor mismo que se apareció delante de él. Y cuando Manoa se dio cuenta que se trataba del ángel del Señor, él decía: hombre muerto soy. Había gran temor porque se creía que los ángeles eran de fuego. Había mucho temor. Pero lo que queremos observar en torno al ángel era que el ángel dice en el versículo 2 que el ángel descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Descendió del cielo, removió la piedra, se sentó sobre ella. Y cabe señalar que Jesús mismo tenía el poder para levantarse él mismo y remover él mismo la piedra con su poder, pero optó por hacerlo por medio de un ángel. Luego consideramos Galilea. Galilea, en Mateo capítulo 4, verso 15, le llama tierra de gentiles. Algunas de las revelaciones que Jesús se presentó y se reveló a sus discípulos fue en Galilea. Y Jesús recibió buena recepción en Galilea, en comparación con Jerusalén, que era el centro de toda actividad espiritual, sobre todo del judaísmo. Fíjense que Jesús, vemos lo próximo que vemos aquí en las observaciones aquí es que el ángel les dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Verso 6, ha resucitado como dijo. Y verso 7, les llamó a que id pronto, a que vayan pronto y le digan a los discípulos y se encuentren con él en Galilea. Y volviendo al tema de las mujeres, el testimonio de las mujeres no era confiable en la cultura, pero Jesús, en su soberanía, él va en contra de la cultura y él rompe con toda estructura de la cultura para decirle a dos mujeres que den aviso a los otros discípulos. Muy bien. El ángel del Señor. Verso 5. Vemos aquí que dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. En otro registro de los evangelios, ¿verdad? Está el pasaje, lo dice aún más: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? He aquí, no está aquí ya, ha resucitado. Y es que la resurrección de Jesús será el consuelo. Las palabras de Jesús que él había anticipado.
¿verdad? Que era necesario que el hombre fuera entregado, fuera sepultado, ¿verdad? Y resucitar al tercer día. Se está cumpliendo aquí. Su resurrección era el consuelo. Y eso nos lleva a nuestra comunión con Dios en fe, en el Espíritu. Esa comunión que luego en Primera de Juan capítulo 1 verso 3 dice que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esa comunión en el Espíritu. Y el llamado a creer en las palabras, en la palabra, creer. Por eso, no temáis. No temáis. Versículo 6. ¿Qué es lo próximo que el ángel del Señor dice a las dos mujeres? No está aquí, pues ha resucitado como dijo. ¿Como dijo quién? Jesús. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Jesús lo había dicho. Y es lo que Pablo también confirma en Romanos 8, 18, que los sufrimientos, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que venidera, la gloria que va a ser revelada. Jesús sufrió la cruz. Jesús sufrió la cruz, pero su mirada puesta estaba, Hebreos 12, en el gozo que estaba puesto delante de él al otro lado de la cruz. La gloria del otro lado de la cruz. Tras la cruz, su resurrección. Tras la cruz, tu redención, mi redención. Por causa de su sacrificio. Y la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana es: ¿dónde está tu mirada? ¿En la tumba vacía? ¿O tu mirada está puesta en aquel levantado, los ojos arriba, puesta en Cristo Jesús, en la fe del Hijo de Dios, en la fe del autor, como decía Miguel, el autor y consumador de la fe? Bendito el Señor, bendito y alabado sea el Señor. Pero luego, versículo 7, el ángel le dice: id pronto y decid a sus discípulos. Id pronto y decid a sus discípulos. Eso no es solamente para nuestro consumo personal. Eso es, Dios nos permite unas experiencias para nosotros ser enviados a la obra, esas obras que dicen Efesios que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nuestra comunión de Dios con Dios no es para que nos quedemos con ellas en el disfrute nuestro personal solamente. Es un llamado a decir al mundo entero que hay consolación, que Cristo vive, que Cristo no habita en templo hecho de manos de hombres, como Pablo le dijo a los atenienses, que Cristo no está muerto, Él resucitó. Nosotros adoramos a un Cristo vivo. A un Cristo vivo, un Cristo vivo que se revela que a todo aquel que cree ha puesto su Santo Espíritu, y la vida de Cristo es en nosotros por medio de su Santo Espíritu. El Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, que dice Jesús que tomará de lo mío, Juan 14, y os lo hará saber. El Espíritu Santo, el Consolador, glorifica al Hijo. En el nombre del Hijo, en nombre de Cristo Jesús. Y Jesús nos reconcilia con el Padre, nos trae a esa comunión íntima con Dios. Bendito el Señor. Pero ahora vamos a ver la respuesta en este pasaje. Al ver a Jesús, ¿cuál fue la respuesta de María Magdalena y María? Versículo 9. Dice: acercándose,
abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Saben una cosa? Nosotros solamente podemos adorar al Señor cuando Él se nos ha revelado como el Señor, como Dios y Señor y Salvador para nuestras vidas. Pero hay un simbolismo muy grande y hay un significado muy especial en eso de abrazar sus pies. En Isaías decía, en Isaías 53 habla de cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Fíjense que lo dice en singular. Isaías lo ve en singular como un presagio de la obra de Cristo, del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Y aquí las mujeres, María Magdalena y María, abrazaron sus pies. Y yo quisiera que tomemos nota de ese hecho, porque más adelante vamos a ver, les voy a explicar en mayor profundidad. Fíjense que en el versículo 17 hemos visto la respuesta de María Magdalena y María. Pero en el versículo 17 dice, ahora es la respuesta de los 11 discípulos que se fueron a Galilea, se encontraron y vieron a Jesús como Jesús les había ordenado a través del ángel, ¿verdad? Por mediación de las dos mujeres. Dice que cuando le vieron, le adoraron. Cuando le vieron, le adoraron. Pero, hay un pero muy grande ahí. Le adoraron, pero algunos dudaban. Y con eso, con esa declaración, en el registro de Mateo, nos deja Mateo. Como que nos deja en el aire ahí. Le adoraron, pero algunos dudaban. En Lucas capítulo 24, versos 36 a 43, expande un poco más cuando Jesús aparece ante sus discípulos y ellos estaban atónitos, estaban espantados, dicen, porque pensaban que veían un espíritu. Y ahí es donde Jesús les dice, no, esto no es un espíritu, esto es, mira, mira mis heridas, mira mi costado. Luego en Juan capítulo 20 lo lleva un poco más hacia la duda de Tomás pidiendo evidencia física a Jesús de la resurrección de Jesús. Y Jesús se le presenta. Toca mis llagas, mira mi costado. ¿Cuál es el significado que tienen cuando María Magdalena y María, cuando vieron a Jesús, se acercaron a él, le abrazaron sus pies? Que Jesús estaba en su cuerpo sólido. Jesús no era un espíritu, no estaba en forma de fantasma, no era una ilusión óptica, era su cuerpo que hacía 3 días había sido crucificado, había sido azotado y estaba la evidencia de sus heridas. Jesús estaba en su cuerpo sólido. De manera que cuando vemos la evidencia de Jesús resucitado ante sus discípulos, queremos establecer que fue una resurrección total y corporal. Hay muchos exégetas que quieren especular diciendo que es imposible que Jesús haya resucitado. A lo mejor nunca murió y de repente salió como Superman de allí. Sí, como Superman. Pero Jesús murió y resucitó. Fíjense la evidencia. Y si lo vemos, si vamos un momentito al Evangelio según San Lucas, ¿verdad? 2 libros hacia adelante. En el capítulo 24 y verso 43,
Dije 44, 24. Cuando Jesús aparece a sus discípulos, fíjense, lo primero que les dice es, perdón, no es el versículo 43, es Jesús aparece a sus discípulos y lo primero que le dijo fue paz a vosotros. Verso 38, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Cuáles son los pensamientos? De que pensaban que veía espíritu. Mira mis manos, mis pies, que soy yo mismo. Palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. ¿Y qué es lo próximo que dicen en medio de esta shock? Verso 41. ¿Qué es lo próximo que dice? Jesús le dijo a sus discípulos, Lucas capítulo 24, verso 41. Les preguntó, ¿tienen algo de comer? ¿Tienen algo de comer? ¿Y qué fue lo que les dieron a comer? Un panal de miel y un pescado. Jesús estaba en su cuerpo sólido, estaba en su forma humana todavía, resucitado. Dijimos en el versículo 9 de Mateo 28 que María y María Magdalena abrazaron sus pies. Vemos en Juan 20 que Tomás vio las heridas y el costado de Jesús. Son evidencia de Jesús resucitado completamente en su cuerpo completo. Pero está la evidencia ocular que el apóstol Pablo comenta en 1 Corintios capítulo 15, verso 6, que más de 500 personas atestiguaron al Jesús resucitado, a quien Jesús se les apareció. Así que la respuesta fue, vieron, se acercaron, le abrazaron los pies, le adoraron, los discípulos le adoraron, aunque dudaron. Pero ¿cuántos de ustedes, yo no sé ustedes, pero yo puedo decir, cuántas veces la duda no nos llega a nosotros? Nosotros estamos seguros de nuestra salvación, ¿verdad que sí? Nosotros podemos descansar en que nuestro Redentor vive, en que Cristo es en nosotros, que tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Mas sin embargo, vemos nuestras circunstancias alrededor y la duda comienza a invadir y a tribular y a mortificar nuestros pensamientos. Eso pasa. Pero Jesús aquí les aclaró, se les mostró completamente. Y no solamente eso, las implicaciones que tienen para nosotros la resurrección de Jesús. Unas implicaciones tremendas. Y vamos a ver una y cada una de ellas. Porque cuando Jesús viene y se revela a nosotros, entonces podemos ver claramente. Entonces, lo que emana, lo que nosotros experimentamos es una paz tan y tan grande, de que no hemos creído el cuento de Blancanieves y los siete, no Blancanieves, ¿por qué mencioné Blancanieves? Y ahora que están, bueno, de que no un cuento de hadas, ni unas fábulas artificiosas, ni nada de esas cosas. Es una realidad. Mis amados, Jesús vive. Jesús vive. Y tú has sido llamado a una esperanza verdadera. Pero Jesús mismo advirtió que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, vemos esa realidad de que podemos alzar nuestros ojos arriba y ver el rostro de Cristo Jesús y saber que la vida de Cristo nos ha sido dada desde el momento en que pusimos nuestra fe salvadora en Cristo Jesús, y ver que no importa la circunstancia que estemos pasando, Él es real, Él es la vida, y no importa aún, lo lleva aún más, el salmista dice que aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo y eso Él me sostendrá.
que podemos confiar en esas palabras del profeta Isaías de que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Fíjense que tiene que ver con el pensamiento porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová porque en él está la fortaleza de los siglos. Así que es un acto en fe, mis amados, pero eso no es una fe artificial, no es una señal de humo, no, nada de esas cosas. Es una fe que es tan concreta, que es tan real, que es tan cierta, que Jesús mismo ejecutó en su propio cuerpo, en su encarnación, en su muerte, resurrección y ascensión. Él lo ejecutó. Por eso es el autor y consumador de nuestra fe. Es una fe con certeza, con seguridad. No es una fe al vacío. No es una creencia al vacío como cuando te vendan los ojos y estás caminando en una cuerda floja. No, es una fe segura en Cristo Jesús. Y una fe que te da a ti el sentido de plenitud, que una vez tú experimentas esa relación, esa comunión personal con Dios en la persona de Cristo Jesús, tú hallas una plenitud. No hay nada más en tu vida que traiga satisfacción, que traiga llenura, que llene toda necesidad en tu vida. Porque aún todo lo terrenal, como dice el himno que cantamos hace unas semanas atrás, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Todo lo que hay aquí es temporero, es frugal. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en el dinero que tenemos en el banco, les tengo noticias. Va a venir una depresión y ese dinero va a desaparecer. Ponen aranceles, lo que sea, y desaparece. De repente viene una devaluación de la moneda, como ocurre en muchos de nuestros países, pero ¿quién dice que aquí no pudiera ocurrir? Porque es terrenal todo eso. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu certeza? ¿Dónde está tu fe? ¿A qué tú estás apostando en tu vida? Muchas veces nuestros cabellos se vuelven blancos, ¿verdad? Toda una vida luchando y buscando respuesta, y la única respuesta es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bendito el Señor. ¿Cuál es la implicación de la resurrección de Jesús para nuestras vidas? En Primera de Pedro, capítulo 3, versos 21, es nuestra salvación. Nuestra salvación. Él venció la muerte. Con su muerte, Él pagó el precio de la justicia de Dios. Por eso es que Pablo decía que la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que con su resurrección queda vindicado. Primero Jesús quedó vindicado. Cuando digo vindicado, significa que Él fue declarado inocente de todas las imputaciones que en el Sanedrín le llevaron a cabo. Le señalaron. Él fue declarado inocente. Él murió en total inocencia. Pero esa muerte, tras su muerte, su resurrección, para darnos a nosotros la esperanza viva de que realmente, Primera de Pedro 1:13, que hemos sido llamados a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dice aún más, para una herencia incorruptible, o sea, que no se daña, incontaminada, que no ha sido corrompida por nada más, e inmarcesible, que permanece, que es firme, reservada en los cielos para nosotros. También en Romanos capítulo 6 habla de una vida nueva. Eso es una implicación, o sea, salvación, esperanza viva, una vida nueva. Si me permiten buscarlo, en Romanos capítulo 6, vemos en los versículos 4, 5 y 6,
Pablo está hablando de esa vida nueva a través de Cristo Jesús por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. En el momento que tú pones tu fe salvadora en Cristo Jesús, tú estás diciendo: Señor Jesús, toma mi vida, cámbiala, transfórmala, séllame con tu Santo Espíritu, y de ahora en adelante la vida, el viejo yo quedó atrás. Y en Cristo Jesús todos nuestros pecados son perdonados por medio de nuestra fe, la fe en Cristo Jesús, al punto de que son enterrados a lo más profundo del mar, y Él no lo trae a nuestra cuenta. ¿Saben lo que es eso? No es que Dios se olvide, es que Dios no lo toma en cuenta, no te lo va a sacar, no va a tomarlo, miren, como evidencia en tu contra, no lo va a tomar contra ti, porque lo que ve el Padre es la sangre de su Hijo amado en cada uno de nosotros. El hecho de que nosotros hemos sido revestidos de la justicia de Dios. El ser revestido de la justicia de Dios no significa que no vamos a pecar jamás. Es que la condición nuestra de pecador, somos justificados, y entonces es la declaración de Dios una vez y para siempre de que ahora tú eres santo para Dios. Pero hay un proceso que Dios está llevando a cabo, y eso ocurre en base a la resurrección, y es nuestra transformación, esa santificación. O sea, nosotros venimos a Él y Él nos recibe tal y como somos. Él te recibe tal y como tú eres, en tu condición, y no toma en cuenta el pecado, no toma en cuenta lo que tú hayas hecho. Pero en el momento que tú pones tu fe en Cristo Jesús, la sangre de Cristo es eficiente y suficiente para pagar el precio por el pecado, y tú recibes perdón de los pecados, y tú has sido declarado santo para Él, y has sido separado para Él. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Pero ahora comienza un proceso, una jornada transformadora que el apóstol Pablo lo define. Por cuestión de tiempo no lo vamos a tocar, pero para los que tomen nota, 1 Corintios capítulo 15, completamente de lo que es corrupción a incorrupción, de lo que es una vida en deshonra a una vida gloriosa. De aquello que estaba en nuestra debilidad, ahora es en poder. De aquello que es lo carnal, ahora es espiritual. De aquello que es terrenal, ahora es lo celestial. De aquello que es mortal, que muere, ahora está lleno de inmortalidad, porque en Cristo Jesús tienes vida eterna. Aquello que resulta de la naturaleza adámica, alma viviente, ahora en Cristo Jesús es el segundo Adán, espíritu vivificante. Y entonces una vida, una jornada que se está llevando continuamente, que tú y yo estamos pasando por ello. Y yo también estoy pasando por eso. Y cada vez que que tengo lucha, y cada vez que mis pensamientos están como en una no fogosidad, foggy, en una nebulosa, borroso, gracias. Cada vez que nuestro pensamiento está así, el Señor nos tiene que recordar, porque Él ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. Entonces nos recuerda y nos señala a Cristo. Entonces regocíjate, lo que Santiago dice, que te regocijes cuando estés pasando por pruebas, te regocijes cuando estés pasando por circunstancias, te regocijes en medio de todo, porque tu Dios está contigo y no te abandona. Denle un aplauso al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera que la implicación de la resurrección de Jesús
Para nosotros es nuestra salvación, es nuestra esperanza, en una esperanza viva, una vida nueva, en el fundamento de nuestra fe. Lo que el apóstol Pablo decía, que si él no hubiera resucitado, en vano estaríamos predicando, en vano sería nuestra fe. Es lo que decía el hermano Miguel al principio, es el día más importante, es la conmemoración más importante de nuestra fe. Porque sin eso, en vano sería. Y fíjense que el mundo está tratando de, hoy día, la ciencia y todo, de cuestionar la resurrección. Pero no nos tomen de sorpresa. Regresemos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. ¿Qué fue lo que pasó en el mismo medio con los soldados? Lo leímos, pero vamos a desmenuzarlo un poquito. Fíjense, primero que nada, los guardias estaban temerosos porque obviamente si hubo un gran terremoto y los guardias estaban al lado de la tumba, ellos tienen que haberlo sentido. ¿Verdad que sí? Bueno, aquí estamos hablando de lógica. Y entonces esos mismos guardias fueron a la ciudad y le dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y ellos estuvieron ahí. Y yo no sé ustedes, pero si yo sé que unos días antes yo fui participante de la crucifixión de Jesús en su estado total de inocencia, tiene que haber sido un cargo de conciencia bien grande. ¿Saben una cosa? No solamente eso. La muerte de Jesús fue una muerte donde todo el mundo allí presente lo vio. Fue una cosa tan espectacular, y cuando digo espectacular lo digo de una manera tan aparatosa que no quedó desapercibida. Así que lo primero que señalábamos, que las primeras personas que supieron que el ángel se les aparece, a quienes el ángel se aparece, que eran ¿quiénes? Mujeres. Y ya dijimos lo que significaba el testimonio cómo ellos veían la cultura el testimonio de la mujer. Eso se cuadriplica, y estos son mis cálculos, ¿verdad? Esto es mi hipérbole personal. Eso toma un matiz, se acentúa aún más cuando se trata de una muerte brutal hacía 2 días nada más. ¿Saben? El 11 de septiembre del año 2001, los adultos que estamos aquí presentes, todos recordamos exactamente lo que tú estabas haciendo ese día. ¿Verdad que sí? Yo me recuerdo. El día del asesinato del presidente John F. Kennedy, los que vivieron en esa época, todos saben exactamente, mi madre podía decir exactamente lo que ella estaba haciendo en ese momento cuando eso ocurrió. Son cosas de singular trascendencia, no es una muerte o un incidente casual, es una cosa grande. Así fue la muerte de Jesús. Al punto de que en sus escritos de las antigüedades de los judíos, Claudio Flavio Josefo, menciona ese hecho. Y él no era un creyente. Gracias. Entonces, estamos hablando de algo trascendental aquí. Cuando vemos que eran mujeres las que estaban dando el reporte de que Jesús había resucitado, la presión que había sobre ellas era bien fuerte. La responsabilidad, si eso llega a ser mentira, ¿qué hubiera pasado? Fíjense una cosa. Aquí, los guardias que estaban velando la tumba fueron a dar aviso a los ancianos. Y lo próximo que les dice los ancianos es que no se preocupen. Sus discípulos, digan ustedes que los discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando ustedes dormidos. Ahora bien, pónganse a pensar ustedes.
Los soldados, vamos a decir que los soldados estaban durmiendo. Y vamos a decir que los discípulos se aparecieron de noche y robaron el cadáver. Vamos a decir que eso es verdad. ¿Cómo yo sé que los soldados, lo que dijeron los soldados era cierto? Si estaban durmiendo. Estaban durmiendo. Si tú estabas dormido, no había forma de tú ver y probar de que ese cadáver fue robado. ¿O sí? No. Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿cómo tú sabes que fueron los discípulos que se robaron el cadáver? Si yo estoy durmiendo, estoy durmiendo. Y lo que pasa alrededor mío, me desentiendo. ¿Y por qué no es diferente así con los soldados? Así que eso es un testimonio autorrebatible. El problema está en que en el versículo 15, y eso tiene una aplicación a hoy día, y ellos tomaron el dinero, porque les compraron la conciencia también, les dieron mucho dinero. Ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido, y escuchen bien cómo termina el verso 15. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Regresando a Lucas capítulo 24, versos 31, ocurrió algo también trascendental. Ya vimos que Jesús se le apareció a sus discípulos. Y vimos que antes de aparecerse él directamente a sus discípulos, camino a Emaús, algunos de sus discípulos estaban caminando y hablando de los hechos. Y entonces Jesús estaba, pero no se dio a conocer a ellos. Era como que estaba en una manera invisible delante de ellos, ¿verdad? Y entonces, de repente, y les empieza a hablar, pero ellos, y ellos ven que alguien estaba con ellos y les empieza a hablar, ¿verdad? ¿De qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Y el versículo 25 del capítulo 24 de Lucas dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ellos, dice que comenzaba a hablar hasta de Moisés y los profetas declarando lo que las escrituras decían. Y ellos le obligaron a quedarse, pero él no se quedó. O sea, él se quedó, a quedarse con ellos, sí. Y aconteció, versículo 30, que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo: él hizo lo que nosotros hicimos aquí ahora mismo. Digo, sin el pan, con el pan. Ahí lo hizo con el pan. ¿Qué ocurrió en el verso 31? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Y qué ocurrió después? Él se desapareció de la vista. La implicación que tiene para nosotros la resurrección es salvación, esperanza viva, vida nueva, el fundamento de nuestra fe, transformación y visión. Les fueron abiertos los ojos. La visión no es una declaración de una institución. La visión es que lo que Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La visión es necesaria. Dicen Oseas que mi pueblo perece por falta de visión. En Proverbios también dice: donde no hay profecía, entiéndase visión, el pueblo se desenfrena. La visión es importante. Jesús, hasta aquí los discípulos no podían ver, no podían entender. Había duda. Claro, vemos ahora de dónde estribaba la duda que mencionaba en Mateo 28. Y para eso había que ir a otros registros de los evangelios y poner el rompecabezas juntos. Pero más allá, Jesús se aparece a sus discípulos en los versículos 36
al 49 de Lucas 24. Se aparece a sus discípulos. Ya vimos que ellos pensaban que era espíritu y ellos les dicen de tocar sus heridas y el costado. Y fíjense lo que ocurrió. Ocurrió aquí un adelanto o una antesala de lo que ocurriría en el día de Pentecostés. Los discípulos vieron como una vislumbre, como un aperitivo de lo grande que va a venir dentro de no mucho tiempo. Fíjense que Jesús empezó a decir que estas cosas, ya Jesús, delante de sus discípulos, decía, versículo 44, estas cosas son las cosas que yo les hablé estando con ustedes todavía, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y algo ocurrió sobrenaturalmente en el versículo 45. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mis amados, el entendimiento de las escrituras solamente es posible. El entendimiento no de aquí, el entendimiento de poder ver y aquilatar y valorar lo que Dios está hablando a través de su palabra, solamente ocurre por medio de revelación. Si Dios no se revela a tu vida, tú puedes leer la Biblia y la puedes leer como si fuera cualquier otro libro, pero es solamente la revelación lo que va a causar el impacto a tu vida. E incluso lo llevamos más. Tú puedes utilizar todas las herramientas que hemos utilizado, yo las utilizo también. O sea que no estoy en una cosa de censura. Y aún así, si el Espíritu Santo no se revela a tu vida y no da entendimiento de su palabra, tú puedes estar viendo todas las herramientas y todas las cosas sin entendimiento. O descansando en la revelación que Dios le dio a otra persona. Que eso también ocurre. Y la pregunta es, ¿qué Dios te está hablando a ti? ¿Qué Dios me está hablando a mí? ¿Qué Dios quiere decirte a ti cuando tú estás leyendo la palabra? ¿A qué Dios está hablando de Él mismo? ¿Qué Dios está hablando de ti? ¿Y qué Dios está hablándote a ti? Son tres cosas. Los discípulos hasta ese momento no tenían el cuadro completo. No lo podían ver, no lo podían entender. Pero dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Fíjense que estamos hablando aquí, ustedes, es lo que en la primera carta de Juan, lo que hemos visto y oído, lo que nuestras manos palparon, ¿verdad? Lo que hemos experimentado tocante al verbo de vida, eso anunciamos. Estamos hablando de una realidad. Mis amados, la resurrección de Cristo Jesús no es una historia que se queda nada más que en el domingo de resurrección. Es un llamado. El apóstol Pablo en Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si ha habido resurrección, es porque ha habido muerte primero. ¿Verdad que sí? Porque uno no resucita de la nada, tiene que haber habido muerte primero. Pues, pero si en esa identificación con la muerte de Jesús, también la vida de Cristo te ha sido dado, tú has resucitado con Él. Pablo decía que con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que vivo ahora, la vivo en la fe
del Hijo de Dios, quien dio su vida por mí. Y eso es la implicación que tiene. Pero fíjate, estoy juntamente crucificado, una identificación con muerte. Pero ya no vivo yo, ya Él vive en ti. Es una vida totalmente cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo que vive en ti en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el llamado a tu vida? Primeramente, repasando, la implicación de la resurrección en nuestra salvación, en una esperanza viva, en una vida nueva, el fundamento de nuestra fe, en una vida, en una transformación, en visión, revelación y ahora el ser enviados con poder. No es para consumo y disfrute propio, es para ser enviados. El llamado del Señor a tu vida, número 1, es no temas. No temas. El ángel del Señor le dijo a María Magdalena y a María, no teman. Cree. Jesús dijo, cree. Número 2, cree. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y aquí yo os he preparado morada para ustedes. Pon tu fe, pon tu esperanza, pon tu confianza en Cristo Jesús. Número 3, Él no está aquí, la tumba está vacía. No busques más. No busques más en el mundo. No busques más en las riquezas. No busques más en los afanes de esta vida. No busques más a través de la espiritualidad mística. No busques más a través de distintas filosofías. No busques más a través del prestigio y la honra. Él no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Número 4, Él ha resucitado. Nada te faltará. En Él tú estás completo. En Él tú estás pleno. En Él tú tienes todo lo que tú necesitas. Aún mi Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No tus antojos, aunque a veces nos apapacha también, pero todas tus necesidades. Nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Y el llamado, por último, ve pronto hacia Cristo. Corre pronto hacia Cristo, porque en Él está la salvación. En Él está tu ayuda y su oportuno socorro. Corre hacia Cristo. Y si tú has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, fíjate una cosa, el llamado del Señor es aún, queda igual. Corre hacia Él. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia fuerza, no te apoyes en lo que tú piensas que tienes, que hoy tienes y mañana no tienes. Y si no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y estás aquí, no es casualidad. Y quiero decirte que Dios te ama entrañablemente y su amor es tan grande que ofreció a su Hijo en la cruz del Calvario. Y lo único que tú tienes que hacer es creerle a Él. Si tú crees que Jesús murió y resucitó al tercer día, tú serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Hay salvación y vida eterna. Nuestro Rey vive. Él vive. Él no está muerto. Él vive. Cuán glorioso es nuestro Señor. Pongámonos de pie en esta mañana, ya en esta tarde. Señor, gracias por la certeza y seguridad que tenemos en Cristo Jesús. De que solamente a través de Él nosotros tenemos la vida. Gracias, Señor, porque la vida eterna está en el Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Oh Señor, pero que busquemos corriendo, buscando todo aquello que de vida sea para nosotros.
Oh Señor, en esta hora, gracias Señor. Gracias por la obra que tú llevaste a cabo en Cristo Jesús. Y gracias porque por medio de Él podemos entrar al lugar santísimo y adorarte y contemplar tu hermosura. En Cristo Jesús. Amén. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Hay música para todos los gustos y edades. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music. No te pierdas la nueva colección, Palabras Eternas para la Nueva Generación, con melodías modernas en español y en inglés para memorizar las Sagradas Escrituras. Incluye la música del Pastor Pepe, bajo el sello de José R. Bass Music en tus favoritas, y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. Pastor Pepe en la red.